Aguacate te cuenta los 5 mejores presidentes de El Salvador. Cuando El Salvador logró su independencia de España, la noticia llegó el 21 de septiembre de 1821. En ese momento fungía como intendente colonial el doctor Pedro Barreire, de origen cubano, que desde ese momento quedó como jefe civil de la provincia de San Salvador, siguiendo después todos los demás mandatarios hasta los presentes días que gobierna un presidente el cual tiene un periodo más largo y nuevo que cumplir. Por eso, en esta ocasión vamos a mencionarte los 5 mejores presidentes que ha tenido El Salvador en toda su historia. No es una tarea fácil, puesto que todos tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, nos enfocaremos en los aspectos positivos y los logros que han hecho por su país. Así que rapidito te invito a que le des like al video, te suscribas al canal y actives la campana de notificación para que no te pierdas más videos como este. Así que sin más preámbulos, comencemos. En el puesto número 5 tenemos a Maximiliano Hernández Martínez. Maximiliano Hernández Martínez comenzó su presidencia el 2 de diciembre de 1931 hasta el año 1944, aprovechando que participó en el golpe de estado que se efectuó a Arturo Araujo. Entre sus aspectos positivos destacan la imposición de nuevas leyes, ley moratoria, ley de prenda agraria y otras, la disminución significativa de la delincuencia mediante el uso de la fuerza, el saneamiento de las finanzas públicas, la creación de un banco estatal emisor de moneda, la venta de viviendas a bajo costo para los campesinos, la reducción significativa de la deuda para personas al borde de la izquierda, la constitución de la carretera panamericana y la cancelación de la deuda externa. Como un dato extra, Martínez fue el primer presidente militar de El Salvador. Número 4. Óscar Osorio. Óscar Osorio Hernández nació en Sonate, El Salvador, el 14 de diciembre de 1910. Fue presidente constitucional de El Salvador desde el 14 de septiembre de 1950 hasta el 14 de septiembre de 1956. Durante su periodo se conoce como la Época de Oro, ya que en un auge del café permitió al coronel Óscar Osorio y a su Partido Revolucionario de Unificación Democrática dar un mejoramiento de la vivienda y la salud de la clase obrera. Una nueva constitución proporcionó los derechos de las mujeres en 1950. Adoptó un plan de reformas sociales como la introducción del seguro social para los trabajadores urbanos. También destacaron obras de infraestructuras comunitarias y religiosas. Impulsó la educación a las clases más bajas del país y también hubo un fuerte impulso en las artes y se creó un plan de becas para artistas para que estudiaran en el exterior del país. Número 3. Fidel Sánchez Hernández. Nacido en el divisadero Morazán el 7 de julio de 1917. El 1 de julio de 1967 resultó ser elegido presidente de la República para permanecer hasta 1972, pues el acontecimiento más relevante de su gobierno fue la guerra contra Honduras, llamada Guerra del Fútbol por los medios de comunicación extranjeros, la cual estalló luego de la clasificación de El Salvador a la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Pues en otro video te explicamos cómo fue esta guerra del fútbol, así que si te interesa saber más sobre esta guerra, te recomendamos que cheques el videíto. Entre los aspectos positivos destacan: se centró en proyectos de desarrollo de infraestructura como la construcción de carreteras, puentes y otros elementos de transporte y comunicación. Implementó programas de expansión educativa llamadas reformas, ordenó la construcción de escuelas y estuvieron promoviendo el acceso a la educación en áreas rurales y marginadas. Se implementaron programas para mejorar las condiciones de vivienda, especialmente en áreas urbanas en nivel extremo de pobreza. Sánchez Hernández promovió programas de asistencia social para ayudar a las poblaciones más vulnerables, incluyendo subsidios alimentarios o otro tipo de apoyo económico. Y por último, luego de que los salvadoreños se regresaran a su nación con las manos vacías por el conflicto entre Honduras y El Salvador en la guerra del fútbol, esto resultó insultante y Sánchez Hernández fue el primero en mover su ejército hacia las fronteras con Honduras en julio de 1969. Para así defender a su pueblo, y luego dio comienzo a la Guerra de las 100 Horas o Guerra del Fútbol, tildada así por excusa.
Número 2. Manuel Enrique Araujo. Médico y político salvadoreño, fue presidente de El Salvador desde el 1 de marzo de 1919 hasta su fallecimiento el 9 de febrero de 1913, pues su breve mandato estuvo marcado por reformas progresistas, modernización del Estado y una fuerte represión a la oposición. Dentro de su mandato presidencial destaca lo siguiente: jamás cobró a la gente pobre la consulta ni las operaciones, y su sueldo como presidente de manera anónima lo donaba íntegro al Hospital Rosales. Decretó a favor de los obreros leyes que lo favorecían, entre ellas la indemnización por accidentes de trabajo. Subió el impuesto al café y, a pesar de ser él naturalmente afectado, y dio al país el verdadero rumbo hacia la modernidad en sus escasos 2 años de gobierno. Los actuales escudo y bandera nacionales de El Salvador son también obra suya. Amplió la red ferrocarrilera nacional de El Salvador y la de los caminos. Se comenzó la construcción del Teatro Nacional y del edificio para la preparación de los maestros, que sería después casa presidencial en el barrio de San Jacinto hasta el 2001. Y por último se creó el Ateneo de El Salvador. Inició la pavimentación de la capital y fundó el Zoológico Nacional de la Finca Modelo. Y en el puesto número 1 tenemos a Nayib Bukele. Nayib Armando Bukele Ortiz nació el 24 de julio de 1981. Es un político y empresario salvadoreño de ascendencia árabe-palestina. Fue presidente de El Salvador en 2019 y actualmente se prepara para otro nuevo mandato en el 2024. Es el primer presidente desde el final de la Guerra Civil que no representa a ninguno de los 2 partidos principales, Arena o FMLN, que habían gobernado desde 1989. Cabe destacar que El Salvador ha tenido múltiples cambios positivos en los años que ha tenido Nayib Bukele como presidente. Dentro de las cosas que ha hecho Nayib Bukele por El Salvador destaca lo siguiente: el principal cambio vivido durante el gobierno de Bukele es sin lugar a dudas la reducción de homicidios, en el que fue uno de los países más inseguros del mundo, pues según datos del gobierno en el 2023 fue el año más seguro en la historia del país. En el turismo y megaproyectos, el gobierno de Bukele ha sido esfuerzos para atraer la atención hacia el país y demostrar al resto del mundo que El Salvador ya no es el país peligroso que fue hace años y al que muchos temían viajar. Así, el pequeño país se convirtió en sede de grandes eventos como el Miss Universo o los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por lo demás, la economía del mandato de Bukele estuvo marcada por su decisión de hacer El Salvador el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda en curso legal. Recordemos también que en el año 2020, cuando llegó la enfermedad que azotó al mundo entero, una de las grandes preocupaciones de la población en este contexto era el tema económico. Para ello, el gobierno anunció e inició de forma expedita la entrega de un bono económico de $300 para las familias afectadas, una ayuda económica inédita en la historia del país. Además de esto, el presidente Bukele inauguró nuevas oficinas en el país centroamericano del gigante estadounidense Google, que trabajará con instituciones públicas y privadas para potenciar los negocios y modernizar la educación y la salud. Por último, también creó un estadio nacional nuevo, moderno y de gran capacidad. La construcción también de una nueva biblioteca nacional proyectada para ser una de las mejores bibliotecas de Latinoamérica. Además de esto, también creó una planta potabilizadora de agua que convertiría la mitad del agua que se bota del lago de Yopango en agua potable. Y por último, la creación de una represa hidroeléctrica para garantizar la energía en el país. Pues estos son algunos de los muchos aspectos positivos que ha hecho Nayib Bukele durante su presidencia, logrando transformar a El Salvador en un ejemplo para el mundo. Actualmente, Bukele se prepara para un nuevo periodo presidencial, donde logrará seguir manteniendo su buena imagen para el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional, pues todo esto lo deberá demostrar durante su segundo mandato. Pues si te interesa, tenemos también un video explicando cómo será el segundo mandato de Nayib Bukele a partir del 2024, sus ideas, sus objetivos y mucho más, así que ve a chequearlo. Hasta aquí llegamos con este video. Me gustaría saber qué opinas. ¿Cuál es tu top 5 de los mejores presidentes que ha tenido El Salvador? ¿De dónde nos ves? Así que coméntalo y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificación para más videos como este. Nos vemos.